Si queréis, damos comienzo porque al final tenemos agendas, todos tenemos agendas muy apretadas y creo que llevamos mucho contenido como para, Sí, sí, no hay como tiempo de perder. para ir al trapo. Últimas novedades de Microsoft Fabric. Creo que es un momento muy ajustado porque justo vinieron Sara y Sergi de la feria de la FabCon el día 15 de febrero en Viena. ¿Y qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es la FabCon, qué es Microsoft Fabric. Vamos a hacer cuatro pinceladas porque seguro que ya todos estamos más o menos informados. Las últimas novedades, algunos casos de éxito reales, que esto nos pone en antecedentes de cómo podemos aplicarlo a nivel corporativo. Las novedades técnicas, los coming soon y luego al final vuelvo a saltar yo, aunque estaré activa durante toda la sesión, para cualquier pregunta que requiera alguna respuesta de nuestros técnicos, que las iremos acumulando para el final de la sesión. Sin más, no quiero tampoco entorpecer lo que es el contenido maestro, digamos, de este webinar. Explicaros quién es Raona. Raona somos una consultora tecnológica con más de 20 años de experiencia y historias compartidas con muchos clientes, como podéis entender, con 20 años de experiencia de todos los sectores. Somos más de 360 expertos en tecnología. Estamos presentes en 4 países: España, Andorra, Colombia y Argentina. Y hoy contamos con nuestros dos champions en data, que es Sara Lozano y Sergio Castañé, que sin más voy a dar paso porque seguro que al final ellos son los protagonistas. Así que creo que ahora salta Sara, sin más. Salta, Sí, Sara. bueno, porque tenemos que contar primero un poquito qué es la FabCon, porque todo el mundo escuchamos qué es la FabCon, qué es la FabCon, pero ahí venimos a contarlo, Sergi y yo, de primera mano. Y bueno, ¿qué es este Totalmente. evento? Y además nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Que después contaremos un poquito. Pues bueno, ¿qué es la FABCOM? La FABCOM es la conferencia europea de la comunidad de Microsoft Fabric. Entonces, es un evento pensado para reunir profesionales y expertos entusiastas de la plataforma como nosotros, con el objetivo de compartir conocimiento, experiencia y casos reales y traernos todas las novedades que vienen, que se están publicando, que se publicaron en la propia FABCOM, que se pusieron en preview ese mismo día y todo lo que viene en el futuro. Y aparte de más allá de ser un congreso puramente técnico, pues la FACOM se convierte en un punto de encuentro donde podemos conocer de primera mano todas las novedades, hablar con los técnicos, con los ingenieros, los desarrolladores, data influencers también habían por allí, y bueno, y descubrir hacia dónde evoluciona esta plataforma y conectar con toda la comunidad. Porque, bueno, en las comunidades de datos suele estar este sentimiento mucho de comunidad. Escribimos mucho en los foros para ayudar a que Microsoft pues mejore las herramientas. Entonces, Microsoft se apoya también mucho en los técnicos que trabajamos con la herramienta para las mejoras. Entonces, es un punto muy bueno en el que podemos directamente enlazarnos con estas personas. Entonces, yo lo encontré, vamos, una experiencia súper interesante. ¿A que sí, Sergi? Y no ¿Tú solo qué técnicos, sacaste de la realmente, FACOM? y no solo técnicos, nos encontramos con muchísimas empresas. A mí me sorprendió el ambiente empresarial que había dentro de una conferencia donde parecía que prácticamente íbamos a hablar técnicos, nos íbamos a reunir los cuatro que estamos muy motivados con el mundo de los datos. Sin embargo, Frikis. habían muchas empresas explicando sus casos de uso y que además la primera frase que nos impactó en la primera conferencia, en nuestro preview inicial, fue que el 80% de las empresas de Fortune 500 ya han cambiado su forma de trabajar de los datos. Hay una transformación muy intensiva a nivel global. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos y que se hacen todas las empresas es, en este mundo cambiante donde los datos son clave para nivel competitivo, ¿podemos seguir compitiendo cuando tenemos los datos fragmentados en diferentes silos? ¿Tenemos ETLs pesados o reportes que están completamente atrasados y desactualizados? La respuesta es que no. Y ahora vamos a ver las novedades que va a haber que hemos visto en esta FabCon. Bueno, y antes de empezar con las novedades, vamos a hacer, si te parece, Sergi, un poquitito de explicación de qué es Fabric, que yo sé que aquí todo el mundo está muy puesto, pero bueno, para los que estáis empezando en Fabric, pues explicaros que Microsoft Fabric es la propuesta que tiene Microsoft para consolidar todos los servicios de datos en una plataforma unificada. Y pensada además para la inteligencia de la era artificial. Como hablabas tú, Sergi, de trabajar por silos, realmente Microsoft Fabric lo que intenta es que trabajemos todo
en una plataforma unificada. Entonces, la gran diferencia frente a otros enfoques es que no hablamos de herramientas aisladas, sino que hablamos de una suite end-to-end que cubre todo el ciclo de vida de los datos. O sea, desde la ingesta, el almacenamiento, la analítica, el data science, la visualización. Entonces, claro, la experiencia que ofrece Fabric es toda unificada. Podemos coger estas diferentes piezas de ingeniería de datos, ciencia de datos, almacenamiento, incluso business intelligence, que es Power BI, la parte que a mí más me gusta, y que todo comparta una misma arquitectura, un mismo modelo de seguridad y una misma interfaz. Entonces, esto no solo simplifica la adopción, sino que además reduce las fricciones y los costes de gestión. Y bueno, una de las cosas así más interesantes de las que se habló es bueno, la parte más potente que creo yo que es de Fabric, que es el One Lake, que es un lago de datos único para centralizar toda la información de la empresa. ¿Vale? Entonces, eh, dentro de todo esto, toda esta experiencia holística, ¿no? Que sería Fabric, ¿cómo Lo crees tú, hemos Santi, visto que podría aplicado a ayudar a las las empresas? Lo hemos visto aplicado en las diferentes empresas. De hecho, hemos visto empresas que han tenido problemas de fragmentación de datos. Hemos podido charlar con varias empresas que tenían este problema de que tenían todo por separado, porque al final, pues tenemos el mundo de las finanzas, mundo de marketing, el mundo de operaciones completamente desconectado y cómo han podido integrarlo. Me sorprendió también que había medianas empresas. Me esperaba que hubiera más Mm, sector más grande empresa, pero no, había muchísimas pequeñas y medianas empresas, sorprendentemente, y por lo tanto se está avanzando en este ámbito. Entonces, Fabri lo que está consiguiendo es que está eliminando todos estos hilos, está unificando en una base de datos. Y además, podemos ver cómo también podemos gobernarlos de una manera unificada. Recuerdo una de las empresas, de hecho tenemos una de las empresas que nos dio un juguetito que es un aguacate, que nos explicaba cómo este aguacate, que es para luchar contra el estrés, era lo que les causaba el dolor de gobernar una situación completamente fragmentada, es decir, cómo podían gobernar, trabajaban incluso con macros de Excel al inicio para generar una serie de KPIs, además con la seguridad, bueno, que saltó por la ventana la seguridad en ese momento, y cómo pues lucharon contra el estrés, no solo con este juguetito, sino que además que Fabric les ayudó a liberarse de este estrés, unificando y centralizando este gobierno centralizado. Además, con la colaboración en la parte de Purview, Microsoft Purview viene integrado también dentro de Microsoft Fabric, se nutren mutuamente para la gestión de metadatos y nos explicaron un caso que fue bastante interesante, aparte de darnos un regalito que nos lo ha enseñado mm. Sara. Y aquí tenemos Perdón, que me otra. he saltado una. Sí. Aquí lo que nos encontramos es que además una de las cosas, una de las experiencias que comentaremos más adelante es cómo gobernamos todo esto, cómo podemos controlarlo, controlar los precios. También nos explicaron diferentes técnicas que ahora mismo no voy a avanzar para que esto salga muchísimo más económico y que además nos explicaron de que al final poder gestionarlo esto de una manera unificada nos puede ahorrar muchísimos costes operativos y que al fin y de infraestructura y de licencias. Pero esto no nos avancemos porque también fue un caso que explicaremos más adelante. Sí, sí, iremos desgranando poco a poco. Ahora estamos entrando en materia, poco a poco. Y aquí que nos encontramos, yo recuerdo a una de las empresas, sobre todo, luego comentaremos con cuál, pero era una empresa que trabajaba con Real Time Intelligence, pero que Mm. tenían unos refresh completamente lentos, estaban trabajando con otras empresas, otros servicios en la nube, y nos explicaron, luego explicaremos qué hicimos exactamente ahí, que es bastante divertido, pero nos explicaron que gracias al real time y sobre todo para tener la vista meteorizada del Lake Views, pudieron mejorar sobre todo la parte del tiempo real y también mejoraron el refresh incremental para actualizar los datos de una manera más inteligente. De hecho, una de las novedades que vamos a presentar tiene que ver con esto, pero no nos Ujú. avancemos. Esto ya empieza a tener algo de forma y de hecho está evolucionando muy rápido. Muy Y bien, también finalmente, una de las ujú, novedades más importantes, tema de sin mirroring. costes, sin costes Ujú. adicionales, vamos a tener un mirroring con diferentes servicios, es decir, ya habíamos conocido el acuerdo de colaboración de Snowflake con Fabric, pero a esto se suma Oracle,
Google BigQuery o SAP, que permitirán el mirroring automático, sin ETLs adicionales, sin conectores extra, directamente gratuito y sin coste adicional, evidentemente, para poder conectar y ver en tiempo real las bases de datos que tenemos alojadas en estos servidores. Por lo tanto, Fabric está evolucionando cada vez más para ser una plataforma completamente unificada e integrando los diferentes servicios, no solo los propios de Microsoft, sino también de los que son empresas que son competidoras, pero que al final sabe Microsoft que hay muchas empresas que trabajan con todo tipo de servicios y por lo tanto no es competencia, sino que es unificación de servicios. Entonces, esto además, Sergi, es súper interesante para las empresas porque uno de los problemas que se encuentran mucho con las bases de datos es que cuando hay muchísimos usuarios, atacan todos a la base de datos. Entonces, al tener el mirroring, este problema desaparece porque todos los usuarios se nutren de la base de datos que hay en Fabric, mucho más rápida, mucho mejor optimizada y pues no pierden ese offload que es para cuando se conectan todos a la vez y revientan la base de datos, que eso suele pasar mucho. Esto con el mirroring, pues lo solucionaríamos. Muy bien, entonces, con todo lo que has contado, Sergi, si tuviéramos que resumir qué aporta Microsoft Fabric en tres conceptos clave, yo creo que serían estos, ¿no? Sería unidad, simplicidad y confianza. Si empezamos por la unidad, por ejemplo, pues lo que estábamos hablando. Fabric permite centralizar todo el ciclo de vida dentro del dato en OneLake, con un modelo de gobernanza común y preparado para la inteligencia artificial, que esto vamos a hablar también mucho, que va a ser súper interesante. Entonces, De hecho, la eh, mayoría de empresas que hemos mm, visto apuntan a que sobre todo es como valor, es lo que está mejor valorado. De hecho, la unidad, precisamente porque permite unificar todos los sistemas de información que tenemos fragmentados. Eliminamos esos silos, tenemos esta visión común. Por lo tanto, es una de las cosas mejor comentadas. claro, ya no hay que gestionar múltiples repositorios o herramientas desconectadas, lo tenemos todo en un entorno único y ahí orquestamos todos los datos de la organización. Y pues bueno, continuando, yo creo que el segundo pilar sería la simplicidad, porque claro, al unificarse todo, pues Fabric también ofrece un escalado automático, ofrece refrescos inteligentes, un modelo de SaaS unificado. Además, Copilot, que ya lo tenemos disponible en Fabric, con esto se habilita un verdadero autoservicio porque reduce la fricción entre negocio y tecnología. Pues las personas que vienen de negocio, que no son tan técnicas, no son ingenieras, pues pueden interactuar con los datos en lenguaje natural gracias a Copilot. De hecho, acuérdate Mm, que vimos a un departamento financiero prácticamente entero en la Fabcom que nos sí, totalmente. explicaba nosotros y nos explicaba que ellos no vienen del mundo, no son ingenieros, no vienen de este mundo. Y realmente ahora sí que están metidos, ha podido democratizar todos los sistemas de información donde los verdaderos stakeholders, los interesados del dato, Mm. pueden entrar, pueden trabajar, pueden estar codo a codo con ellos y se evita el embudo que estaba generando un departamento IT completamente saturado. Con esto estamos, con la simplicidad, estamos democratizando los sistemas de data y unificando la gestión gobernada a nivel global. Claro, es que con esto los usuarios de negocio ya pueden ser independientes y explorar y aprovechar los datos sin depender tanto de IT, que es lo que comentabas. Entonces, esto al final genera esta cultura data driven que se busca en las empresas y se acelera la toma de decisiones que además son informadas, porque ya se toma una decisión sabiendo los datos que tengo de pasado y los que tengo de futuro. Y bueno, pues por Correcto. último, ay, perdón, sí, sí, que te he cortado. Sí, sí, comenta. Y después, por último, también el tema de la confianza, porque claro, Fabric incorpora capacidades como Real-Time Intelligence y Mirroring con enfoque cero ETL. Entonces, esto garantiza que las decisiones se tomen con datos conscientes y en tiempo real, que es justo lo que estábamos hablando de los departamentos que ya pueden consumir estos datos sin depender tanto de IT. Incluso también Power BI evoluciona para ser activo en modo lectura y escritura. Entonces, esto también abre nuevas posibilidades y escenarios de colaboración y autoservicio. O sea, la gente puede acceder a sus datos y hacerse sus propios análisis para tomar las decisiones del departamento. Y hablando de Mm, confianza, de hecho tenemos bastantes casos de estudio que podemos ir mm. analizando. Yo creo que es hora de mirarlos, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya va siendo el momento de demasiada teoría. Ahora vamos a pasar directamente a los casos de éxito que nos contaron en la FACO.
Uy, Uy, que se nos me ha pasado. pasamos Sí, tiene vida propia hacia atrás. la slide. Ahora, Ah, me está haciendo vida propia ella. bueno, hemos hecho spoiler de los Ahora casos de sí. uso que Es tenemos. que me vuelve sola. No entiendo qué está pasando. A ver, vamos a hacerlo a lo manual. Chicos, estas son las cosas del directo. Ya sabéis que pasan estas cosas. Bueno, el A ver si primer ahora caso no que se me vuelve la tenemos. loca, la PPT. Ahora Ahora, ya. Está ¿qué pasando nos va? sola. Creo que ha habido aquí un fallo de... Bueno, os comentamos un poco No me lo puedo creer. el primer Dame caso un de segundo. éxito que hemos analizado es One New Zealand, ¿vale? Este caso nos explicaron pues, que tenían un call center con más de, que estaban Muertísimo. gestionando 2,4 millones de clientes, tenían un problema de dashboard con un minuto de retraso, era un problema de gestionar el pico de llamadas, tenían una infraestructura compleja y por lo tanto poco escalable en esta solución. Migraron a Fabric en Real Time Analytics y la ingesta continua con Event Streams y los paneles de Power BI. Esta es una de las empresas más inspiradoras en este caso. Ya han publicado el caso de éxito por internet y por lo tanto podréis ir a consultarlo. ¿Y qué es lo que ganaron? Precisamente ganaron refrescos mucho más rápido, pasaron de 1 minuto a 10 segundos. La atención al cliente mejoró de forma notable y es uno de los casos de Real Time Analytics más notables que se explicaron en la Fabcom. Muy bien, este fue súper interesante. Voy a pasar de una forma un poco rústica, porque estas PPT se han quedado como todas juntas. Nos contaron muy interesante también el caso de Siemens, que es un buen ejemplo de cómo Fabric está transformando la gestión de datos en la industria. El reto al que se enfrentaban era bastante común es bastante común en entornos industriales, porque lo que les pasa es que tienen datos dispersos en múltiples sistemas, tanto en Internet of Things, ¿vale? Que son, pues tenemos sensores o maquinaria que recoge datos, como en aplicaciones corporativas, y la dificultad que tenían era combinar toda esa información en tiempo real con históricos de mantenimiento y producción. Claro, cuando trabajamos con líneas de fabricación, trabajamos con sensores, con maquinaria y todos esos datos tienen que estar en tiempo real para que no pare la producción. Entonces, esto generaba lo que estábamos hablando antes, los silos de información y limitaba la capacidad. Entonces, lo solucionaron todo con One Lake, pusieron un lago unificado, pudieron integrar todos los sensores, todos los KPIs que tenían de sensores y los de negocio en un mismo dashboard de Real-Time Intelligence y esto les permitió monitorizar sus equipos y detectar anomalías en tiempo real. Y usaron finalmente Power BI para capa de análisis que puso toda esa información en manos de los ingenieros y los managers de una forma pues súper sencilla y visual. Entonces, claro, el impacto fue buenísimo porque tuvieron un mantenimiento predictivo optimizado, una reducción significativa de costes operativos y sobre todo una capacidad de reacción, que es lo que muchas veces buscamos, mucho más rápida frente a las incidencias críticas. Entonces, esto es un ejemplo práctico de cómo Fabric aporta valor real cuando se trata de unificar datos y llevarlos a la acción en entornos complejos, como el industrial. Pero aquí hay trampa, ¿eh? En realidad, el Mm, caso de Siemens nos lo explicaron. Ellos han probado funcionalidades que aún no están disponibles para la bueno, mayoría de empresas. Es decir, esto siempre ha ya habido nos estamos clases. avanzando, ya nos estamos avanzando en el Real-Time Intelligence a una de, una de las partes de las novedades, del detectar anomalías. Aquí Siemens pues se pudo beneficiar de una de las grandes novedades, lo estuvo testeando, es una de las empresas testeadoras de que realmente funciona y ahora lo van a sacar en preview, pero me callo para lo siguiente. Seguimos avanzando. Muy bien, y ahora vamos con Novos. Sí, Cuéntanos, Sergi. Obos a mí me pareció muy interesante. Hicieron una migración completa en tiempo récord. Aluciné cuando lo estuvieron explicando. Pero es que además tenían el problema de que tenían una cantidad de notebooks, de pipelines, Enorme. una cantidad, tenían problemas de altos costes, duplicación de información. Habían tenido diferentes proveedores de que les habían duplicado, bueno, tenían un problema enorme y era cómo vamos a abordar todo esto.
¿Qué es lo que hicieron? Hicieron una migración total donde hicieron limpieza en Fabric Lakehouse, utilizando el One Lake, y migraron todos los notebooks. Fue el momento de hacer, oye, vamos a hacer un repaso de los notebooks que tenemos y los pasamos a los notebooks de Spark que teníamos aquí. Con el asistente de migración consiguieron reducir en un 50% los costes. Luego recordar que al final, si os quedáis hasta el final, os explicaremos algunos trucos para mejorar el tema de los costes, que también nos lo explicaron y fue muy interesante. Ahí sí que estaba toda la parte de business en esa presentación. Y además simplificaron la arquitectura, que eso era la parte más importante para gobernar. Creo que ya podemos pasar a la PPT. Bueno, seguimos a la siguiente. Ay, no se te escucha, Sara. ¿No se me escucha? Jolín, ¿cuántos Ahora, problemas técnicos? Ahora sí. ahora. Bueno, y ahora pasamos al caso de Harting, que a mí me pareció súper interesante porque integraba la parte de inteligencia artificial, que a mí me está encantando. Estoy entrando en este mundo y me parece algo súper chulo. Y creo que Harting pues, fue un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial aplicada dentro de Fabric puede transformar la forma en la que las empresas diseñan y producen sus productos, porque el reto al que se enfrentaban es que el diseño de conectores industriales que tenían era un poco lento y era muy manual. Entonces los prototipos les tardaban semanas en generarse y esto suponía un cuello de botella pues gigantesco en el time to market. Entonces limitaba la capacidad de responder a la demanda de mercado. Entonces lo que hicieron es crearse su propio agente que le llamaron Han Configurator, que a mí me encanta el nombre, y lo desarrollaron con Azure OpenAI Service y Microsoft Cloud for Manufacturing. Entonces, este asistente lo que permitía es a los clientes describir las necesidades en el lenguaje natural, que es al final lo que todos buscamos con la IA, y el sistema entendía ese lenguaje natural y generaba automáticamente las especificaciones técnicas y los modelos 3D. O sea, esto es una pasada. Además, al integrarse con Siemens, Siemens NX y SimCenter, era posible desarrollar estas especificaciones de prototipado rápido en CAD. Entonces ya tenían directamente el prototipo, o sea, entraban los datos, se transformaban con IA y tenían automáticamente el prototipo en CAD. Entonces esto, vamos, acortaba los tiempos de desarrollo una barbaridad. El impacto fue, vamos, súper espectacular. Entonces se encontraron hasta con un 95% menos de tiempo en la configuración, pasando de prototipado en semanas a minutos, o sea, una pasada. Generados los prototipos los generaban en tiempo récord y es que ya no solo mejoraban la productividad interna, sino la experiencia del cliente porque aumentaba su fidelización, o sea, en el momento, lo que nos gusta a todos, ¿no? Como clientes, que nos cuiden, pedimos algo y que nos lo den. Entonces yo creo que Harting consiguió una mayor productividad en la ingeniería y un lanzamiento mucho más ágil de esos productos. A mí esto me pareció una pasada. Bueno, y en Ujú. general, en realidad, para mí fue una pasada realmente escuchar estos casos de éxito porque realmente te inspiran a cómo se trabaja Totalmente. y demás. Si vemos en realidad cómo fue la Fabcom, pues Ahora que la bueno, parte chula. Se nos ya ha veis hecho la spoiler antes. asistencia y completamente impresionante. Y aquí un spoiler. Bueno, si nos buscáis en LinkedIn, tanto a mí como a Sara, veréis una cosa curiosa que no hemos publicado aquí porque nos tenéis que buscar en LinkedIn. Y ahí veréis a Sara jugando a ping-pong en la Bueno, intentando. Fabcom y en tiempo real recogiendo datos. Estaba en una de las empresas, no vamos a decir Impresionante. nombre porque así lo vais a buscar y vais a ver qué empresa estaba recopilando datos en tiempo real. Impresionante. Estaba Sara jugando a ping-pong, creo que quedaste de las últimas, Sara, no, creo que no Sí, nos sí, pongo o sea, muy el bien. ping-pong no es lo mío. Los datos sí, pero el ping-pong ya definitivamente no. Ahí los veréis, entonces podréis ver un caso de uso precisamente de recoger datos en tiempo real y visualizarlos en Power BI. La verdad es que fue impresionante. Fue una pasada. O sea, recogían con un sensor, jugábamos al ping-pong, he de decir en mi defensa que la mesa de ping-pong era así de pequeña, entonces se nos salía la pelota todo el rato, pero recogían con el sensor en tiempo real los puntos que se hacían según la trayectoria que iba dando la pelota. Si la pelota tocaba en el cuadrante, contaba el punto y después hacían como un ranking de velocidad, de los mejores tiros, los que eran más precisos. Bueno, una pasada y todo ello recogido en tiempo real en Fabric y con un dashboard también.
que tenían montado un panel en tiempo real. A mí me pareció súper chulo. La verdad, y bueno, qué decir que también, Sergi, de poder hablar con todos los creadores de Power BI, estuvimos hablando con Marruso, que yo soy súper fan de DAX, y bueno, me acerqué, me hice una foto con él, con Jacinta, que es la, no me acuerdo la del apellido, que es una de las directoras de producto de Power BI. Habían mesas de AstudiExpert que te podías acercar a los propios ingenieros, o sea, el acceso que hubo a toda esta gente. A mí me pareció una barbaridad el poder hablar con una de las personas creadoras de DAX Bueno, sobre su propio idioma. O sea, me pareció súper y de chulo, su propio enterarnos, lenguaje. vamos a Mm, ponernos ahora serios, vamos a empezar a hablar de las novedades, ahora sí, porque precisamente hablar Ahora con toda esta sí. gente fue lo que nos hizo de que nos estaban chivando todas las novedades y nos fueron explicando. Pues venga, vamos allá, vamos a explicar las novedades técnicas que tenemos y que seguro que os van a encantar. Bueno, empiezo yo, ¿no? Con la parte de Data Factory, que me encanta. Se iniciaron, o sea, se han iniciado cosas muy chulas y bueno, se fueron avanzando la propia Fabcom, que lo iban poniendo en preview en directo. Por un lado, tenemos la variable library, que ya está en disponibilidad general, que permite centralizar parámetros para ETLs en Dataflows, CopyJobs y Notebooks. Después tenemos también los conectores nuevos de CopyJob, que cada mes se van incorporando nuevos orígenes de datos. Entonces, esto reduce de forma significativa el tiempo de integración. También se habló del rendimiento de los data flows, que gracias al modelo de Power Query actualizado y a la ejecución en paralelo, pues impacta directamente en los tiempos de carga y en la eficiencia general de los procesos de integración. Después, otro punto súper importante, Fabric Environments, que ya está en General Availability, ¿vale? Ya podemos utilizar esta funcionalidad para configurar entornos de software y hardware reutilizables. Ojo, que esto nos da mucha consistencia y nos permite desplegar proyectos de forma mucho más ágil porque podemos repetir estos entornos. Además, también los PyBoot Notebooks ya están disponibles de forma nativa en Fabric. Entonces, esto significa que podemos desarrollar y analizar sin depender de herramientas externas. Y por último, tenemos ya las Fabric Functions en Notebooks. Esto también está ya disponible y se ponen a nuestra disposición pues, funciones listas para usar en propio código. O sea, podemos crear nuestras propias funciones que estén adaptadas a nuestro negocio, porque esto es que simplifica enormemente las tareas y agiliza el trabajo de los equipos de ingeniería de datos. Entonces, venían muy fuertes las novedades de Data Factory. Bueno, y Ahora qué te toca, hablar del Sergi. Real-Time Intelligence. Aquí hubo bastantes novedades. Una de las principales, que luego me detendré más, es el Anomaly Detection, pero han mejorado toda la parte del Event Stream con un endpoint, un único endpoint precisamente para optimizarlo. Y además los dashboards precisamente en real time se conectan con la parte de mirroring y con la parte de real time directamente a Fabric con un delay de milisegundos prácticamente. Era alucinante cuando estuvimos, una de las pruebas que nosotros vimos en real time fue precisamente la del ping-pong y pudimos ver precisamente que cada vez que Sara daba un golpecito, cómo se nos mostraba al segundo ya lo tendríamos en Power BI. Y la parte más Increíble. interesante, que la tenemos ahora a continuación, es la parte del detector de anomalías que se ha incorporado en el real time. Podemos, en esta parte de aquí, a través de los notebooks de Xpar, y podemos crear modelos de Machine Learning que nos pueden escanear en tiempo real cuáles son nuestros datos y además, como consolida data histórica y detecta patrones en base a los históricos que hemos ido consolidando, nos permite detectar en tiempo real cuando tenemos una anomalía, cuando debemos actuar, cuando hay cambios de tendencias, lo que una de las empresas que hemos visto anteriormente, que era la Telefónica, en New Zealand, nos mostraba precisamente una de estas funcionalidades. Podían detectar anomalías en tiempo real y actuar vía telefónica de forma rápida. Los usuarios vean un beneficio tangible en el momento. Y una de las Oye, esto cosas que a mí me chulísimo. gusta especialmente y que fui específicamente, si alguien también tiene más dudas, puede contactar conmigo porque por el tiempo pues no da para mucho más, pero se pueden hacer grafos en Fabric. Una de las grandes novedades, podemos hacer grafos de cualquier tipo y por lo tanto podemos ver todos los
desde el source, target, y una de las cosas que a mí me quedó pendiente, pero que estamos en vías de investigación, es la integración de diferentes librerías y de diferentes modelos que permiten precisamente detectar estos clústeres de la parte de los grafos, pero que quedó como pendiente aún, pero es una de las grandes novedades que no sé si aún está en preview, creo que está sí, está en public preview ahora mismo. preview, Hay sí. algunas, aunque hay empresas que pueden acceder y otras que no, pero están entrando poco a poco. Y lo de los mapas, aquí los que somos fanáticos de mapas, hemos trabajado con Esri, hemos trabajado con Carto, hemos trabajado con QGIS, por ejemplo. Encontrábamos a faltar una plataforma que nos permitiera ver mapas multilayer, que podemos poner diferentes capas, podemos poner nuestros tiles, podemos visualizar en tiempo real, con lo que hemos comentado antes, la geolocalización de los diferentes dispositivos. De hecho, aquí lo que estáis viendo, nosotros llevábamos llevábamos el identificador, y lo que estamos viendo aquí es este mapa de calor, que es donde se ubica la gente en tiempo real en la Fabcom de Viena. Nos estaban monitorizando y quién iba al baño, y quién iba a una y quién iba a la otra. Por lo tanto, nos tenían bien controlados de lo que estábamos haciendo. Nos lo estuvieron enseñando, y lo más importante de todo es que es con poco código. Estamos hablando de que estos servicios, grafos y mapas se están democratizando para personas que no son expertas precisamente ni en GIS ni en grafos. Por lo tanto, se está democratizando uno de estos servicios que era uno de los grandes esperados. O sea que al final también se puede pintar en Fabric, ¿eh? Que siempre decimos Power BI es para pintar, y resulta que en Fabric también se puede. Podemos pintar, podemos pintar. Qué maravilloso. Bueno, y ahora pasamos también a los Materializing Lake Views, que es una de las capacidades que a mí me pareció más interesantes y que más se ha potenciado en Fabric. Además, estuvieron haciendo bastante hincapié en la Fabcom. Y bueno, en pocas palabras, lo que permiten es crear vistas materializadas directamente sobre el Lakehouse. Esto para mí, vamos, yo creo que es una revolución, porque esto es que optimiza tanto el rendimiento como la experiencia de trabajo con grandes volúmenes de datos. Y la primera gran mejora está en el Incremental Refresh, que permite actualizar solo los datos que han cambiado de lugar al recalcularlo todo. Entonces, esto se traduce en actualizaciones hasta un 70% más rápidas, es una pasada. Y bueno, pues aquí digo yo que la frescura del dato es donde marca la diferencia, ¿no? Porque tenemos mucho más rápido y podemos, lo que estábamos comentando hasta ahora, anticiparnos. Y también, mirando un poquito hacia adelante, se anunció que pronto será posible también crear y gestionar vistas mediante PySpark Authoring, ¿vale? Hasta de momento es un coming soon que va a venir, pero bueno, esto abre un escenario súper potente porque permitirá combinar la flexibilidad del ecosistema Spark con la integración de Fabric. Entonces, esto va a ser muy fuerte cuando venga. Es Y que bueno, ¿qué de más hecho una tenemos? de las Sergi, cuéntanos. cosas que tenemos es Spark 4.0, lo que permite optimizar todas las cargas, todas nuestras pipelines de una manera impresionante, con la optimización de Catalyst, y además que podemos ver que, bueno, es que vimos que había una reducción del tiempo de carga de un 90% en muchísimos casos en los Un notebooks, montón. era alucinante, y que además ya estaban con procesamiento distribuido, y por lo tanto, bueno, se integraba muchísimo mejor con Pandas API, Arrow, había una mejor eficiencia en la memoria en el CPU, el consumo de SKUs era muchísimo menor. Es decir, una de las grandes quejas que había, sobre todo a nivel digamos, de los expertos que estamos trabajando con Microsoft Fabric, era a veces esa latencia que encontrábamos en algunos procesos. Se ha mejorado todo esto y es una de las grandes novedades. Igualmente, si tenéis más dudas, me podéis contactar, porque fue una que fui personalmente en esta de aquí, y la verdad que saqué muchísima información. Muy bien, y continuamos un poquito con los data flows. Estos ya son los conocidos, sobre todo de los que venimos de la parte de Power BI. Nos sentimos siempre más cómodos con los data flows en Fabric. Y bueno, creo que al final es una pieza clave dentro de Fabric porque ayuda a simplificar la integración y la preparación de los datos para los que no son precisamente ingenieros o vienen del mundo del data science. Entonces, a diferencia de los data flows tradicionales, esta nueva generación está completamente integrada en la arquitectura de Fabric.
lo que significa que podemos trabajar con los datos directamente en OneLake. Además, también comentaron en la FACOM que habían mejorado el rendimiento y que ahora eran mucho más rápidos y mucho más escalables. Y también se cambiaba la tarificación. Recordemos que los data flows se facturan aparte de las capacidades de Fabric. Necesitamos tener nuestra capacidad de Fabric y después aparte ir facturando por uso. Entonces, con estas nuevas mejoras que habían, pues se volvía todo pues, mucho más eficiente y al final acabamos ahorrando costes en los CEUs de nuestros data flow. Entonces, en definitiva, es que el Dataflow Gen 2 no es solo una evolución de la herramienta anterior, es que es un pilar estratégico, porque conecta ingesta, transformación y consumo todo en un único flujo y además, como venimos hablando, también es low code. O sea, cualquier persona que venga del entorno de Power BI y de Business Intelligence puede trabajar con los Dataflow Gen 2. De Después hecho, también, un sí, momento. De hecho, esto de aquí era una de las dime, sí, grandes sí. era una de las grandes esperadas, porque Mm, una de las quejas recurrentes, y aquí tenemos que ser sinceros, una de las quejas recurrentes es que muchas empresas seguían utilizando Dataflows de generación 1 porque Gen a veces 1. incluso iban más rápido. Pero ahora hemos visto pruebas en directo y se han mejorado prácticamente 85-90% de velocidad en mejora. Veíamos data flows que estaban alrededor de 80 minutos Sí, procesando, totalmente. que pasaban a 10 minutos, a 5. Fue alucinante y vimos alguno en tiempo real de los diferentes. Vimos generación 1, generación 2 y generación 2 con todas las mejoras que ha habido. Y ha cambiado, la verdad, que muchísimo. Y era uno de los grandes esperados. Sí, sí, la verdad es que ha sido una buena revolución el tema de los Dataflow Gen 2. Después también, sí, continuando un poquito con la línea de mi lado, que yo soy de Power BI, también el anuncio de Direct Lake ha sido también vamos, una maravilla para los que trabajamos en consultoría de Business Intelligence, porque el Direct Lake es, bueno, sin duda una de las funcionalidades más revolucionarias que hay hasta ahora. Porque antes teníamos dos modos de conexión, ¿no? Trabajábamos con el import en datos en memoria, que teníamos el máximo rendimiento, pero claro, estábamos haciendo una copia de este modelo. Después teníamos el Direct Query, que lo que estaba era todo el rato lanzando esas consultas directamente a la base de datos y la acababa sobrecargando, acababa siendo más lento para renderizar nuestros informes de Power BI. Y Direct Lake llega como una maravillosa solución que combina ambos mundos. Permite a Power BI leer directamente los datos desde OneLake en formato Delta, que es muchísimo más rápido, sin necesidad de importarlos y sin tener que pasar a un motor intermedio de consultas, que es lo que nos hace el Direct Query. Entonces, esto significa tener datos en tiempo real, con un rendimiento prácticamente equivalente al import y eliminando las restricciones típicas de Direct Query. Recordemos que el import es muy rápido porque realmente tenemos un modelo local y el Direct Query, pues, tiene estas restricciones que es más lento. Además, también hay ciertas fórmulas DAX que no funcionan. Pues bueno, atacamos directamente a la base de datos, pero también tiene muchísimas restricciones que nos impiden pues, ser más eficientes en Power BI. Entonces, la ventaja clave es que ahora podemos construir modelos analíticos que trabajan sobre grandes volúmenes de datos sin necesidad de duplicarlos ni moverlos. Porque claro, cuando también tienes un mogollón de datos, un modelo de datos enorme, el import tampoco te soluciona. Entonces, como está el Direct Lake nos combina estas dos conexiones, estas dos formas de trabajar nuestros datos. Como está integrado dentro de la arquitectura de Fabric, Direct Lake aprovecha la misma capa de seguridad, de gobernanza y de escalabilidad que el resto de servicios. Entonces, no es solo un modo de conexión, el Direct Lake es un puente definitivo entre el Lakehouse y la experiencia de servicio de Power BI. Entonces, esto nos abre la puerta a escenarios pues, mucho más ágiles donde los datos están siempre listos para ser analizados. Esto es muy importante en el mundo tan cambiante que estamos viviendo. Y la siguiente, bueno, la calidad de la imagen es diferente porque es que aún no hay información. Esta está en directo. Esta es directo, esto es foto Esta fue directa en de uno de directo. los anuncios más importantes. Bueno, el mirroring ya hemos comentado anteriormente de que ya lo teníamos en preview con Snowflake y además con otros servicios, pero sobre todo la más esperada y más aclamada, que aquí prácticamente aplaudieron bastantes porque venían muchas empresas, especialmente industriales y que trabajan con datos masivos y que tienen SAP Business, trabajan con SAP HANA,
trabajan con diferentes servicios de SAP y por lo tanto dará soporte Fabric a todas las aplicaciones de SAP, todas. Habrá un mirroring nativo, por lo tanto podremos ver los datos en tiempo real que tenemos en SAP y eso sin coste adicional. Es decir, no hay ningún coste adicional ni de ingesta de datos, ni un proceso de TL por medio, sino que todo SAP queda integrado, como lo está haciendo Snowflake ahora mismo, dentro de Microsoft Fabric. Una de las grandes apuestas de Microsoft es la colaboración con todas las empresas de servicio para que realmente Fabric se convierta en esta capa unificada de gobierno de los datos y por lo tanto es una de las grandes apuestas para que todos los servicios de datos en nube tengan una solución en Microsoft Fabric. Yo creo que esto lo estábamos esperando todos los que venimos de finanzas. Todos los Sí, que también. trabajamos con dashboards financieros estamos esperando fervientemente el mirroring de SAP. Y procesos industriales también, sí, sí. Totalmente. Bueno, y ahora pasamos también a la parte de Power BI, que esta es la que a mí más me gusta. Tenemos cosas muy chulas que van a venir. Bueno, vamos a empezar primero con las que ya tenemos. Tenemos los Organizational Themes, ¿vale? Que ahora lo que nos permite son los propios temas que tenía Power BI Service, o sea, Power BI Desktop, los podemos manejar desde Power BI Service. Entonces, ¿esto qué mejora supone? Pues que podemos tener varios tipos de formato de color en nuestros dashboards para, por ejemplo, personas que tienen daltonismo. Entonces, podemos dar esta opción al usuario que pueda elegirse la capa visual que quiere ver con los colores corporativos. Esto es muy interesante. Después también se habló de los nuevos ejes cartesianos que ya se pueden utilizar con efecto highlight, o sea, podemos partir nuestros gráficos para seleccionar una parte y cambiarla de color por segmentos, lo que esto ayuda pues, a señalizar pues, ciertas partes que queramos ver o resaltar, que no me salía la palabra. Después también tenemos nuevas funciones en los cálculos visuales, que son lookup y lookup with totals, que además nos permiten hacer agrupaciones de color de unas columnas a otras. A mí esto me pareció súper chulo. Después también, me he adelantado, aquí he hecho un poquito de spoiler, no quería llegar aquí aún. Más cosas que tenemos dentro de Power BI. Tenemos también que la vista de TDML o Tyndall, como la llaman en inglés, ya la tenemos en capacidad general, o sea, ya la tenemos disponible, ya se han hecho todas las pruebas y se queda con nosotros para siempre. Entonces, ¿esto qué nos permite? La vista TDML, describir el modelo tabular por dentro, podemos toquetearlo por dentro, cambiar de import a direct query, podemos cambiar los nombres de las tablas, documentar los modelos, porque podemos pasar todo el modelo de TDML por Copilot y nos lo devolverá totalmente documentado. Entonces, esto abre la puerta a un mejor control de versiones también, porque lo podemos conectar con GitHub y tocar nuestro modelo con total tranquilidad, porque si hemos roto algo, siempre podemos tirar ese pasito hacia atrás. Y además también nos permitirá trabajar con ramas. Podemos tener un trabajo más colaborativo entre equipos, conectarlo con Visual Studio Code y poder trabajar en el mismo modelo de datos varias personas a la vez. Después, otra mejora así rápidamente que tenemos es que ya podemos descargar los PBX tras cambios aplicados en XMLA. Antes, cuando trabajábamos con Tabular Editor y publicábamos nuestro modelo de datos desde Tabular Editor, el Power BI Service no nos permitía descargar los archivos que estuvieran conectados con este punto, con este endpoint de XMLA. Entonces, esto asegura que podamos recuperar el fichero actualizado después de haberle hecho modificaciones externas. Esto es muy top y facilita la alineación en los entornos de desarrollo. Después también, así rápidamente, tenemos Performance Analyzer, lo tenemos ya en Power BI Service, que esto es súper interesante. Y bueno, las User Defined Functions de DAX, que esto también me ha parecido la revolución. Esto lo que nos permite es crear nuestro propio DAX. Creamos nuestras propias funciones con todo lo que necesitemos y la podemos reutilizar dentro del modelo. O sea, ¿cuántas veces hemos creado una medida y esa medida la hemos reutilizado 20 veces? Pues ahora ya podemos crearla como una función y esa función reutilizarla. Y bueno, también los Translytical Task Flows, que a mí me encantan, es uno de los conceptos más innovadores
que se ha presentado, creo que fue en la actualización de abril, si no me equivoco, pero bueno, le dieron mucho bombo en la FACCOM porque es la puerta que tenemos desde Power BI para poder tocar la base de datos. Esto es súper chulo. Con esto conviene que vamos a detenernos un momentito y os lo voy a explicar porque, bueno, tradicionalmente siempre hemos trabajado con dos mundos separados. El transaccional, que es donde se registran las operaciones en tiempo real, nuestras ventas, nuestra producción, lo que necesitemos, y el analítico, que es donde se hacen las consultas, el reporte y los modelos avanzados. Entonces, los Translytical Task Flows rompen la barrera porque permiten unir estos dos mundos. Entonces, con estos Translytical Task Flows podemos orquestar procesos donde los datos se capturan en vivo, se procesan, se enriquecen y se ponen a disposición para la analítica. Yo desde Power BI con un test slicer puedo escribir y con una función, una User Data Function que se programa dentro de Fabric, puedo recoger ese dato que me viene de Power BI y en tiempísimo real, porque era en cuestión de segundos o milisegundos, diría yo, ya salía en la base de datos. Entonces ya no necesitamos entrar en el SQL, meter los datos y hacer pues, más procedimientos, porque directamente desde Power BI, desde la capa visual, podemos acceder a esta base de datos. Que, por ejemplo, nos comentaba Sergi que, por ejemplo, esto para asientos contables, cuando estamos trabajando en contabilidad, desde un Power BI podemos buscar un asiento contable e introducir dentro de la base de datos un comentario en tiempo Y real. esto es la parte más interesante, es lo que vamos a Mm, negocios. Y pasamos a la siguiente, podremos ver cómo también se está incorporando toda la parte de Copilot, tanto a Power BI como a Fabric. Al final lo que estamos haciendo es que se podrá incorporar información cualitativa sobre nuestros datos, porque al final son los expertos los que incorporan esta información cualitativa, y esta información podrá ir a un modelo que está preparado para la inteligencia artificial. Power BI y Fabric se están preparando para poder modelar para que una inteligencia en base al lenguaje natural pueda procesar estos datos, podamos modelarlos a través de Copilot y AutoML para crear nuestros modelos de Machine Learning, y además tendremos incorporado Copilot en nuestros dashboards. El mundo del dashboard, cómo está evolucionando ahora, es que tu dashboard tiene que tener aquello que es imprescindible para tomar las decisiones diarias. Sin embargo, todo aquello que es superfluo, que se utiliza alguna vez, todo pasa para tener un buen modelo semántico que pueda entender la inteligencia artificial, y aquí va a haber muchos modeladores de datos con inteligencia artificial, y que con lenguaje natural podamos preguntarle que nos saque una gráfica, que nos haga una tabla, que nos haga un resumen. Esto no es el futuro, esto ya es el presente, esto ya lo tenemos incorporado, y si no lo tenemos, estamos en el pasado. Sí, sí, ahora ya es que hay que subirse hay que estar en la cresta de la ola, porque además es todo en lo que giraba, creo yo, la Fabcom, que se habló mucho del lenguaje natural. Se hacía mucho hincapié en podemos hablarle a Copilot como si fuera nuestro supercompi de trabajo, preguntarle cualquier cosa. Es como ese compañero marisabidillo que lo sabe todo, pues este es Copilot. Ya no hace falta utilizar los prompts, que es una de las limitaciones también que encontraba el usuario medio cuando entraba en el tema de la inteligencia artificial. Claro, es que la IA no me entiende. Pues ahora ya, poquito a poco, Copilot ya nos va entendiendo mucho mejor. Y bueno, también cosas interesantes que se hablaron, One Lake y gobernanza. En el ámbito de One Lake y gobernanza también se han introducido muchísimas mejoras muy buenas, porque por ejemplo tenemos las etiquetas de sensibilidad que ahora son automáticas. Ya nos van clasificando los datos por defecto y nos ayudan a reforzar tanto la seguridad como el cumplimiento normativo. Y además a esto se le suma la nueva pestaña de Govern, que es un panel centralizado que nos permite visualizar el gobierno de los datos desde un solo lugar. También otro avance importante en la vista padre-hijo del catálogo, que nos facilita el linaje de los datos mostrando pues, las dependencias jerárquicas que tenemos y el impacto. Esto ya lo tenemos disponible dentro de nuestro catálogo para ver qué datos dependen de otros. Además, también con OneLake Security se unifica la gestión de permisos. O sea, ya puedes gestionar permisos en ítems, carpetas, filas, columnas, por objeto, lo que necesitemos. Y además, ahora también contamos con OneLake Diagnostics, que ya la tenemos disponible, que incorpora auditoría integrada de disponibilidad y uso. Podemos ver qué hace nuestro OneLake y si tenemos algún fallo, nos avisa automáticamente.
Después también novedades que tenemos en accesibilidad, los shortcuts, que son maravillosos. Los shortcuts yo siempre digo que es como la vieja del visillo de los datos, que lo que hace es asomarse, ver qué datos hay y los trae. En este caso no es un mirroring, sino que accedemos directamente a bases de datos que tengamos externas. No tenemos necesidad de moverlos. Entonces esto nos ahorra almacenamiento y mantiene las fuentes vivas. Incluso también se pueden aplicar shortcut transformations que te ayudan a transformar los datos y se puede aplicar con IA, que esto también es muy interesante. Así que bueno, y por supuesto también el mirroring en tiempo real, que esto ya ha estado hablando Sergi, que esto cobra el protagonismo. Ahora además también es posible sincronizar bases de datos como Oracle, BigQuery, Cosmos DB, que antes no estaba y esta también ha sido súper interesante, SQL Server o PostgreSQL. Esto lo podemos integrar directamente en OneLake, entonces ya garantizamos que nuestros datos siempre están frescos. Y bueno, este bloque de funcionalidades lo que hace es que OneLake no sea solo un repositorio unificado, sino también una plataforma que podemos gobernar, es segura y está preparada para trabajar en escenarios híbridos. A mí la parte esta de OneLake me pareció también muy interesante. Después, ¿qué tenemos más en SQL, Sergi? Cuéntanos. Sí, bueno, vamos a ir más rápido porque si no, no Sí, nos sí, dará nos tiempo estamos a comiendo el todo, pero tiempo, ¿eh? como ya ha comentado Sara, tenemos integrado, te has avanzado a todo lo que tenemos, Azure, Cosmos Mm. DB, PostgreSQL, yo creo que podemos pasar ya directamente a la siguiente. He hecho un poco de Eh, spoilers yo, perdón. ya me has hecho todo el spoiler aquí. Vale, pues en tema de capacidades también tenemos la novedad dentro de Capacity Metrics, la tenemos ya disponible en preview y nos permite monitorear el consumo y rendimiento de las capacidades. Entonces, esta aplicación incluye además reportes como el Chartback y la página de salud, que lo que hace es que nos facilita entender qué elementos consumen más recursos y cómo optimizar costes. Pensemos que Fabric es como una pila de energía donde conectamos todos nuestros artefactos y claro, si un artefacto chupa más energía que el otro, pues la capacidad se queda consumida en un artefacto en concreto. Entonces, necesitamos localizar bien qué artefactos son los que consumen más para poder distribuir la capacidad. Después también tenemos Surge Protection, que limita el sobreuso accidental de recursos. Con ello se protege la estabilidad de la capacidad y evitamos los picos inesperados de consumo. Y después otra novedad que tenemos es el autoscale billing para Spark, que ya lo tenemos disponible y ahora lo que hace es que Spark escala automáticamente y se factura únicamente por uso. Entonces esto nos permite también ahorrar costes y optimizar de una forma dinámica la función de la demanda real. Después también tenemos Fabric Copilot Capacity, que es una capacidad dedicada exclusivamente a Copilot. Esta se pagaría aparte de nuestra capacidad de Fabric y esto asegura que los recursos de inteligencia artificial estén controlados y que no compitan con otros procesos críticos para que no consuman. Y después, por último, tenemos el Azure Quota Management, que también podemos gestionar cuántas CUs se pueden aprovisionar y centralizar para centralizar todo el control del consumo. Entonces, esto nos aporta mucha más visibilidad y gobernanza de nuestra capacidad. Y bueno, no está aquí, pero voy a decir rápidamente, también tenemos la maravilla que es el Fabric Capacity Estimator, que es una ayuda que tenemos, es una herramienta que nos ayuda a planificar qué capacidad de Fabric necesito. Que esa también es una pregunta súper recurrente de, bueno, ya tengo mis datos, ahora ¿qué tengo que comprar? De Fabric y capacidad. Entonces, con esto nos ayuda. Y bueno, voy a ir ya súper rápido, nos quedan 5 minutos con la parte más interesante, la hemos dejado para el final, lo que viene nuevo. En materia de Power BI, vienen cosas súper chulas, visuales, vienen unas nuevas tarjetas que van a poderse manejar por sectores. Fijaros que aquí tenemos un sector aquí a la izquierda, tenemos arriba, abajo, bueno, esto es una pasada ya. La tarjeta pasa a ser directamente un panel. Después vamos a tener también el nuevo botón slicer, que también nos van a permitir poner imágenes dentro, o sea, nos va a mejorar los botones que ya teníamos nativos en Power BI, pues aquí van a tener un enhanced súper grande. Vamos a poder también trabajar con imágenes. Y después, esto ha ido mucho en torno al tema de las imágenes, por lo que veo en capa visual, porque también ahora se va a poder manipular mejor las imágenes. Los que trabajáis en Business Intelligence sabéis que en Power BI es muy complicado meter imágenes, sobre todo dentro de los objetos visuales, y también ajustar los tamaños, ajustar el brillo, el contraste. Pues bueno, ahora con las nuevas herramientas que van a sacar de imágenes, vamos a poder utilizar Power BI como si fuera el Photoshop. Le podremos poner viñeteado, le podremos poner un blur por las esquinas, podemos trabajar con la exposición, con el contraste. Entonces va a ser una pasada.
Y después también, muy esperado, que va a venir el Calendar Slicer. Todos los que trabajamos con inteligencia de tiempo sabemos que es un dolor de cabeza trabajar con fechas. Entonces tenemos aquí este nuevo objeto visual dentro de la gama de los slicers que nos va a desplegar este calendario y va a ser mucho más fácil de utilizar. Después también Y toda vamos esta con la parte de parte, gobernanza. Claro, Sergi, esto es muy bonito todo lo que estamos contando, pero la gran pregunta, ¿qué es lo que me va a costar esto para mi vamos a empresa? ver cómo ahorrar costes, porque no lo estamos presentando precisamente para sangrar y sacar el dinero, a todo lo contrario, es para ahorrar. Mm. Realmente ha sido una de las grandes esperadas, una de las principales críticas que hubo al inicio fue los costes de entrada que hubo para muchísimas empresas y precisamente una de las grandes novedades es cómo se puede ahorrar y las estrategias para seguir para ahorrar, precisamente con la segmentación de las capacidades y cómo podemos optimizar toda esta parte de aquí. Precisamente una de las grandes de los casos de uso, pues consolidación de plataformas, menos licencias y menos integración, 3-5 herramientas en una sola, con el mejor rendimiento que hemos dicho de Spark 4.0 y los Dataflows de generación 2, que son hasta un 400% más rápido y un 90% de ahorro en ETL, se ganará muchísimo más. Sobre la parte de automatización automática, lo hemos visto antes como lo hemos podido ver, sobre todo para separar y la parte de mirroring con 0 ETL y gratuito sin ningún coste adicional y la flexibilidad de licenciamiento, que es aquí donde vemos donde podemos controlar gracias a la visibilidad y control. Pasa a la siguiente. ¿Qué es lo que vemos cuando analizamos las diferentes empresas, tanto de pequeñas, medianas y grandes, cómo va cambiando nuestra ROI, cómo vemos este retorno de la inversión en Fabric? Sí que es verdad que algunas empiezan muy fuerte, pero la clave sobre todo no es ni más ni menos capacidad, qué es lo que contrato, no hay que buscar el punto exacto, sino tener una buena gobernanza. Aquí podemos nosotros hacer uso del pause, resumen de capacidad en horarios valle, tenemos que aprovechar las reservas anuales que tenemos que diseñar una arquitectura workload isolation para evitar los cuellos de botella y consumos que son ineficientes y sobre todo mejor para liberar a los data engineers de tareas repetitivas. El ROI depende mucho de capitalizar esa ganancia, sobre todo sistematizar. Lo que vemos es que las grandes organizaciones como Siemens, por ejemplo, sí que Fabric lo están amortizando gracias a su economía de escala, pero las pequeñas y medianas suelen arrancar con un ROI más frágil y a veces cuando queremos escalar se suele volver negativo y ahí tenemos un problema. La cuestión es no comprar más capacidad, sino cómo la vamos a gestionar. Por eso cada vez más empresas, y es lo que vimos sobre todo en la Fabcom, están externalizando la gobernanza de Fabric en partners que aplican las mejores prácticas para automatizar pausas, optimizar reservas, monitorizar consumo y distribuir las cargas de una manera controlada, centralizada y que les genere la capacidad de que ellos tienen un coste menor. También el truco y la parte de aquí es tener las diferentes licencias organizadas en los diferentes workspace con criterios distintos en función de su uso y sobre todo con el control de las pausas y lo que sería el control de capacidades en las diferentes workspace. Y madre mía, con estos dos champions apasionados de los datos, como podéis comprender, en Raona, pues sobre todo liderados por ellos dos, tenemos un montón de proyectos activados con Fabric para todo tipo de empresas, tanto grandes como pequeñas, porque ellos al final se amoldan y existe esta posibilidad. Implementamos Fabric. Somos Microsoft Partner con 5 designaciones, una de ellas especializada. Y obviamente somos Raona, servicios diferenciales dentro del sector y soluciones exclusivas gracias a aceleradores propios que aseguran una ventaja competitiva y una implantación. Am, yo creo, chicos, que vamos, ah, sois unos apasionados y creo que lo habéis sabido transmitir, ¿ah? O sea que las novedades las tenemos clarísimas y esta es una Y buena noticia también. Y nos queda la cosa más chula. lo importante, la próxima ya no es en Viena, sino que es en Barcelona, y os esperamos a todos los que estáis aquí a que podáis asistir
ya sea con algún partner de Microsoft o con nosotros mismos, que os podáis acompañar en Barcelona, precisamente para que nos veamos en la próxima FabCom, que promete bastante. Lo que nos dijeron es, sobre todo, los coming soon que ha ido avanzando Sara, aquí nos empezaron a decir de que, pues evidentemente, hay grandes novedades. Microsoft ha dado una vuelta, está escuchando a la comunidad y, por lo tanto, cuanto más comente la comunidad, empresas, técnicos, más se va a desarrollar toda esta plataforma de gobierno de datos en la nube y de manera unificada, y que nos permita democratizar estos procesos y revolucionar la era de los datos, que es ahora. Exacto. Oye, una hora, ¿eh? Yo creo que vamos. Una hora, lo a hemos ser- hecho súper bien, ¿eh? Sí, Clavado. muy bien. Aquí tenéis el link, los QRs de los LinkedIn de Sergi en este caso y de Sara. Yo os compartiré aquí también su landing de Champions. En la web de Raona encontraréis una landing para cada uno donde allí comparten todo su contenido. Interesante, y abrimos preguntas, respuestas, sugerencias, más novedades que tengamos también de los que estáis asistiendo. Venga, cualquier pregunta, aquí los tenéis. Cualquier cosa que nos queráis comentar también en privado porque necesitáis Claro. más información, podéis contactar con nosotros en nuestro LinkedIn. Y bueno, ya ha habido bastante gente que no ha podido asistir, que nos han preguntado precisamente algunas cosas. Yo estoy respondiendo también sobre las novedades, lo vamos a poder compartir. Y si no hay preguntas, Es que pues lo quizá lo habéis dejamos Es que, explicado para es que ha todo, sido mucha información, ¿eh? Ahora después lo demasiada cogen, lo información. maceran y es cuando Exacto, llega el millón de preguntas. exacto. Os Mañana, dejamos entonces que lo podáis ver, visualizar otra vez la PPT. Si tenéis preguntas, estamos a vuestra disposición, y cualquier cosa, pues nos estamos en contacto. exacto. Ha sido un placer. Exactamente. Desde marketing recibiréis un mail con este webinar grabado, y cualquier duda, lo dicho, estamos en contacto. Os comparto por aquí las landings tanto de Sergi como de Sara. Y por LinkedIn, por correo electrónico, podéis contactar con nosotros cuando queráis. Bueno, y muchísimas gracias. Oye, Muchas cuando gracias a tengáis todos. otra vez tanta información, nos encontramos en otro webinar. Muchas Hombre, pues gracias a tenemos todos. para 5 o 6 webinars, ¿eh? Esto ha Sí, sido sí, muy me imagino. concentrado, pero hay para hacer Exacto, 5 o 6 más. exacto. Oye, muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.